Muy bien, en este cuarto video vamos a hablar acerca de lo que son las operaciones con unidades. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a empezar a ver cómo introducir unidades de trabajo a todos nuestros valores numéricos y cómo el MATCAD pues logra elaborar dichos cálculos. También vamos a aprender a identificar cuando el MATCAD está reconociendo un error de unidades y vamos a empezar a ver algunos conceptos adicionales como lo que son los rótulos, como lo que son las diferentes unidades. Hay unidades de trabajo que son muy similares, pero que de cierta forma son unidades diferentes, levemente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Fíjense que en este caso vamos a hacer las unidades de trabajo, vamos a empezar a calcular unidades de área. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo de 3×3 y vamos a decir que las unidades son metros, vamos a decir 3 y vamos a digitar la letra M. Y vamos a dar clic fuera de él. Fíjense que en este caso el valor de M aparece en color negrito. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar clic aquí y nos vamos a ir a la parte de matemática. En la parte de matemática, fíjense que aparecen lo que son los rótulos. En los rótulos aparece un rótulo automático, aparece una variable, una unidad, una constante, una función, un sistema o una palabra clave. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? Por ejemplo, M son las unidades de metro. Vean, si yo le pongo centímetro, vean qué pasa si le pongo centímetro. Si le pongo centímetro, bueno, no pasa nada. Vamos a darle igual. Hoy sí lo reconoció. Fíjense, vamos a borrar el signo igual. Fíjense aquí, vamos a borrarlo nuevamente. 3 centímetros. No lo reconoce. Fíjense que en este caso el MATCAD está asignándole una unidad, perdón, nosotros le estamos asignando a la MATCAD la unidad de trabajo, pero el MATCAD no está reconociendo en este instante las unidades de centímetros, que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a seleccionar centímetros, perdón, vamos a seleccionar centímetros, nos vamos a ir a los rótulos y en los rótulos nosotros le vamos a indicar que centímetros son unidades. Vean ahora qué sucede. Los centímetros los está identificando en color azul. Esto quiere decir que MATCAD, vean acá, rótulos, unidades. Si nosotros damos clic en el número 3, fíjense aquí que el rótulo me dice que es automático. Como este es un valor numérico, bueno, reconoce que es un número. Pero en este caso, las unidades siempre MATCAD las va a reconocer con color azul para poder diferenciar unidades, variables, funciones, números. Entonces, vamos a seguir. Si yo digo 3 centímetros más 3 metros, en este caso, miren, los metros no los está reconociendo. Algo debe de estar pasando, por lo menos en mi programa. Sin embargo, yo puedo venir, selecciono los metros y le vamos a indicar que son unidades. Y le vamos a dar igual. Fíjense que MATCAD es una herramienta pero tan interesante en el sentido de que él puede operar diferentes unidades, siempre y cuando sean, en este caso, unidades de longitud. Fíjense que aquí tenemos 3 centímetros, aquí tenemos 3 metros y lo que MATCAD hace es hacer la conversión en base al sistema que nosotros estamos trabajando, que en este caso es el sistema internacional. Él hace la conversión y el resultado nos lo arroja en la unidad del sistema internacional que nosotros tengamos asignados. Vamos a ver qué pasa si yo cambio un sistema. Fíjense aquí que si nosotros cambiamos el sistema, el resultado que él nos va a estar dando va a ser acorde al sistema indicado, ¿verdad? Si estamos en el sistema internacional, me dice que son metros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo este sistema y él me dice pies? ¿Qué pasa? ¿Cómo haríamos nosotros para poder pasar las unidades a otras unidades completamente diferentes? Por ejemplo, yo puedo venir y a lo que me está mostrando como resultado le vamos a borrar únicamente la unidad de pie y le vamos a indicar metros. Vean ahora que los metros, fíjense que cuando nosotros borramos las unidades de pies, vean aquí, borramos las unidades de pie, queda un rectángulo activo,
queda un rectángulo activo y sobre ese rectángulo nosotros podemos introducir la unidad de trabajo. En este caso vamos a decir que son metros. Vean aquí 3.03 metros. Yo puedo copiar esto, control C, control V, y yo puedo pasar esto a centímetros. Vean, y no hay ningún problema. Incluso vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a decir que son, perdón, control Z, son milímetros. Miren, como son milímetros, me está indicando que es notación científica la que él está utilizando, y en este caso nos vamos a ir al formato de matemática y le vamos a indicar que el formato, los resultados me los esté dando en un formato decimal, ¿verdad? 3300 milímetros. Bien, esos son con unidades de longitud. Vamos a hacer aquí un pequeño, vamos a aplicar aquí, vamos a hacer un pequeño texto, control T, y le vamos a indicar que son trabajando con unidades de longitud. Aquí está. Entonces, trabajando con unidades de longitud, tenemos eso. Vamos a poner aquí con T mayúscula. Vamos a copiar esto, lo vamos a centrar un poquito mejor aquí. Y ahora vamos a trabajar con una unidad diferente, unidad de superficie. Vamos a trabajar con unidades de superficie. Unidades de superficie. En este caso, fíjense, vamos a copiar estas mismas operaciones, control C, control V, vamos a borrar los últimos dos, y me voy a quedar con este. Vamos a hacer lo mismo, vamos a indicar que estos son centímetros elevado al cuadrado y metros elevado al cuadrado. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer para poder elevar esto al cuadrado, nos podemos ir a la parte de matemática, operaciones, y en operaciones aparece lo que es el símbolo de elevado al cuadrado. Por aquí debe de estar. Lo que sucede es que en este caso yo conozco muy bien qué símbolo es con el teclado rápido. Fíjense aquí que en el teclado rápido, pues obviamente es el mismo símbolo que nosotros utilizamos en Excel. No les diría dónde se encuentra ese símbolo, porque cada teclado es diferente dependiendo de las marcas de la computadora. Entonces en este caso vamos a trabajar de esta manera, ¿verdad? Siempre cuando vaya a introducir yo el símbolo del exponencial, lo voy a hacer mediante este icono, ya que me imagino que algunos de ustedes no tienen ese comando en la misma tecla de su computadora. Entonces vamos a decir que es elevado al cuadrado. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a indicar lo que es elevado al cuadrado. Vean aquí, vean aquí las unidades, fíjense qué pasó. Lo que sucede aquí es lo siguiente. Vean, yo ya tenía, como yo copié y pegué, fíjense que él, como ya tenía yo indicado en qué unidades estoy trabajando, él me dice, bueno, como usted ya tiene unidades definidas, necesito multiplicarlo por otra unidad para que nos dé unidades de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que voy al sistema internacional, metros por metros. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que este valor nosotros lo introdujimos de manera obligatoria, o sea, nosotros hicimos el cambio externamente. ¿Qué pasa si yo borro esto? Miren, ¿qué pasa si yo borro esto? Vamos a decir, vamos a borrar y le vamos a dar igual. Como él está haciendo la conversión internamente, él ya automáticamente nos está dando en metros cuadrados, ya que estamos en el sistema internacional. Veamos qué sucede, cómo podríamos arreglar ese problema. Vamos a ver, elevado al cuadrado, vean aquí, perdón, control Z, vamos a decir que esto es elevado al cuadrado. Estábamos en el sistema, aquí está, bueno, ya el error se corrigió. Vamos a hacerlo nuevamente a ver qué sucede. Control C, control V, vamos a decir que esto es elevado al cuadrado y vamos a decir que esto es elevado al cuadrado. Vean aquí qué sucede. Eso es lo que yo les decía, como esta m nosotros la arrastramos de otra operación, esa m permanece constante ahí y el programa no la elimina. ¿Qué es lo que hace el programa? Bueno, el programa hace una conversión internamente. Si estamos en un sistema donde las unidades de longitud de ese sistema están en pies,
Él quiere decir entonces que pies multiplicados por metro, multiplicado por un determinado factor, nos hacen metros cuadrados o pie cuadrado. En este caso, para resolver ese problema, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente borro y escribo nuevamente. Puedo borrar la unidad por completo y damos clic afuera y él hace la conversión internamente. Lo otro que podríamos hacer era borrarlo e indicar las unidades de trabajo. Vean, metro cuadrado. Ahora, ¿qué sucede si yo vengo y, digamos, por algún error no le introduzco el metro cuadrado? Fíjense que aquí él hace exactamente lo anterior, ¿verdad? Él te dice, bueno, usted introdujo metros, son unidades de longitud, pero lo que yo necesito son unidades de área. Entonces él introduce una unidad, que en este caso es la unidad acorde al sistema que él está teniendo por defecto, y él, como quien dice, complementa esa unidad para hacerla metros cuadrados o pies cuadrados. En este caso, estas son cosas muy comunes que pueden suceder y por eso es que yo se los explico en este ejercicio. Vamos a indicarle que son, por ejemplo, pulgadas elevados al cuadrado. Vean, pulgadas al cuadrado, le vamos a decir que la parte matemática es decimal. Bueno, de hecho, vamos a hacer la modificación. Vamos a irnos a formato matemática y vamos a hacer decimal. Y automáticamente todo nos va a quedar en el formato decimal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que también vamos a aprovechar de hacer algo. Si se fijan, aquí tenemos 3 decimales. Si nosotros quisiéramos incrementar el número de decimales, nosotros lo podemos hacer en esta pestaña, ¿verdad? Si quiero, por ejemplo, 6 decimales, ahí están 6 decimales. Si nosotros estuviéramos trabajando con números imaginarios, pues nosotros también podemos trabajar con números imaginarios, ¿sí? Y en este caso, vamos a ver. Fíjense que en este caso aquí tenemos la otra opción de suprimir los ceros, suprimir aquellos ceros que no son necesarios. Por ejemplo, vean aquí, son 303 centímetros. Como son 303 centímetros exactos y como tenemos 3 decimales, él está suprimiendo aquellos decimales que siguen después del punto. Claro, son innecesarios. Pero si nosotros quisiéramos representarlos, damos clic aquí y estamos obligando al programa a que nos den los valores de los decimales, ¿sí? Muy bien, ahora bien, vamos a quitar eso, que eso no es necesario. Nos vamos a quedar con las unidades de superficie. En las unidades, ahora ya trabajando con unidades de superficie, vámonos a ir a las unidades de volumen. En este caso, las unidades de volumen, fíjense que en las unidades de volumen, esto sería entonces elevado al cubo. Y esto sería elevado al cubo. Vean, fíjense que aquí el programa me está dando unas unidades que creo que serían galones, ¿verdad? Claro, galones para el sistema que hemos definido, ¿verdad? Como para el sistema de unidades. En este caso, vamos al sistema internacional, me lo pasa a litros. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, obviamente, él está haciendo las conversiones internas y está arrojando las unidades acorde a su sistema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? En este caso, si yo quisiera metros elevados al cubo, no hay ningún problema. Sobreescribimos la unidad y él hace la conversión. Por ejemplo, 3 metros cúbicos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver un ejemplo para que logren identificar algunas cuestiones de problemas de unidades. Por ejemplo, vamos a copiar esto y vamos a hacer aquí un apartado que diga identificando problemas. Vamos a ver. Identificando problemas. Esto lo hago con el objetivo de que ustedes logren identificar qué es lo que está sucediendo, algunos mensajes que tira MATCAD. Por ejemplo, ustedes saben que estas son unidades de volumen, estas también son unidades de volumen, pero digamos que nosotros nos equivocamos y no colocamos metros cúbicos, sino que metros cuadrados. Fíjense que el programa me está diciendo que, en este caso, vean, las unidades son incompatibles. MATCAD también se encarga de poder verificar que nuestras unidades de trabajo sean compatibles. No compatibles que sean centímetros, metros, sino que compatibles en el caso de que si estamos sumando unidades de longitud, pues que todas corresponden a la longitud o que todas corresponden a las unidades de superficie o unidades de volumen, ¿verdad? En este caso, como una corresponde a unidad de volumen y la otra a unidad de área, pues prácticamente MATCAD nos dice que hay un problema de compatibilidad en las unidades de trabajo.
Bien, ahora vamos a trabajar con algo con lo que los ingenieros estamos un poco más acostumbrados, que son las unidades de fuerza. Vamos a poner aquí trabajando con unidades de fuerza. Bien, si nosotros trabajamos con las unidades de fuerza, quiero que veamos algo. Por ejemplo, yo sé que las unidades de libras, yo sé que son libras fuerza. Vamos a ver, libras fuerza, vean. Dice aquí que la libra fuerza es igual a 4.448 newton. Si se fijan, pues obviamente pues el color está en color azul, ya que son unidades. Pero, ¿qué sucede si yo pongo toneladas? Tonef. O solamente vamos a poner tonelada fuerza. Dice que una tonelada fuerza es igual a 8.896.443 newton. Yo sé que una tonelada es igual a 2000 kilogramos fuerza. Vamos a ver si es cierto. Fíjense que aquí me está diciendo que una tonelada, no, perdón, no quise decir 2000, quise decir 1000 kilogramos fuerza. Ahora, fíjense que aquí una tonelada me está diciendo que es igual a 907 kilogramos fuerza. ¿Qué pasa ahora? Si yo vengo y digito tonef, paso a las unidades de kilogramo fuerza. Aquí estoy teniendo dos unidades completamente, aparentemente son las mismas, pero el programa las tiene definidas con cierta variabilidad. Para poder identificar eso, quién es tonef y quién es tonef, perdón, quién es las toneladas fuerzas y quién es estas toneladas fuerzas, lo que nosotros vamos a hacer es ir a unidades. En las unidades, por ejemplo, si yo no conozco, qué sé yo, cómo se escribe, por ejemplo, el kip. Si yo no sé cómo se escribe kips, me voy a ir a fuerzas y en las unidades de fuerzas, por ejemplo, tenemos aquí un dina, un giganewton, el kilogramo fuerza, un kilopoundio, que sería un kip. Tenemos aquí un kilonewton, libra fuerza, meganewton, newton, onza fuerza. Fíjense aquí que tenemos una teranewton y aquí tenemos un tonelada fuerza y tenemos la tonelada métrica de fuerza. En este caso nosotros pues tenemos que lograr diferenciar cada una de las unidades y hay que tener mucho cuidado con aquellas unidades que no son muy muy parecidas, pero que a la vez son tan diferentes. Entonces, veamos ahora. Por ejemplo, si yo digo que quiero sumar 1000 libras fuerza más, vamos a colocarle que queremos 5 kilopoundio o kips. Vean aquí, me dice que el resultado es en newton. Y el resultado siempre me lo está dando en newton debido a que nosotros estamos en sistema internacional. Yo puedo quitar esto y lo puedo poner ya sea en kilogramos fuerza. Lo puedo colocar por ejemplo en libras fuerza. Lo puedo colocar también en kips, ¿verdad? En kips. Estas serían trabajando con las unidades de fuerza. Esta de aquí lo dejo para que nosotros logremos identificar problemas. Fíjense ahora, por ejemplo, si nos vamos a las unidades y nos vamos a buscar las unidades de masa, fíjense que aquí tenemos el kilogramo, que ese es kilogramo masa, y aquí tenemos el kilogramo fuerza. Imaginemos que vamos a sumar 1000 kilogramos fuerza más 1000 kilogramos, pero estos son kilogramos masa. Él automáticamente me dice que hay un problema de compatibilidad de unidades. Por eso es que yo estoy dejando esta zona aquí para que ustedes logren identificar, en este caso, cómo el programa me da ciertos mensajes de advertencia o de error. Bien, ¿qué más? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí, que ahora ya vamos a trabajar con unidades de fuerza, sino que vamos a trabajar con unidades de momento. Recordando que el momento es fuerza por distancia. Momento. En el momento, por ejemplo, vamos a quitar esto de acá. Por ejemplo, si yo digo el kips por
libra por pulgada. Y tengo aquí kips pie. Él nos va a sumar todas las unidades, ¿verdad? Él nos suma todas las unidades en el sentido de que, pues prácticamente de que nosotros tenemos momentos. Y los momentos son unidad de fuerza por distancia. Si bien es cierto de que tenemos diferentes unidades, pero todas corresponden a unidades de momento. Entonces en este caso yo puedo venir, puedo borrar este resultado, perdón, voy a borrarlo todo, voy a darle nuevamente igual. Y fíjense que ahora me dice que estos son joules. Pero el joules no es unidad de momento, sino que es unidad de trabajo. Recordando que el trabajo también es concepto de fuerza por distancia, pero no es fuerza por distancia perpendicular, sino que es fuerza por distancia recorrida. Entonces en ese caso nosotros pues tenemos que tener cuidado y lo único que hay que hacer es reescribir las unidades de trabajo. Por ejemplo, kip por pie. ¿Sí? Vamos a ver aquí, control C, control V. Vamos a ponerlo aquí arriba para que ustedes logren identificar esto. Vamos a borrar las unidades y le vamos a poner aquí un mensaje. Le puedo poner un mensaje aquí. Control. Uy, perdón, me equivoqué. Vamos a poner aquí un control T para ponerle una advertencia. Control T. Y le vamos a poner aquí. Ojo. ¿Verdad? Tiene que tener cuidado con esta parte de acá. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Por ejemplo. Vamos a ver qué más hacemos para que ustedes pues logren aprovechar al máximo esto. Fíjense que, imagínense de que tenemos la necesidad de crear una unidad que no se encuentre en el programa. Vamos a decir, por ejemplo, no sé si yo no sé si el programa tiene unidades de volumen relacionadas a barriles. Fíjense que aquí tiene acre-pie, tiene onza líquida, tiene galón líquido, galón británico, ¿verdad? Tiene el litro y tiene el mililitro. Muy bien, vamos a crear nuestra propia unidad de trabajo. Vamos a crear aquí unidades personalizadas. Unidades personalizadas. En este caso, en las unidades personalizadas, lo que nosotros vamos a hacer es que, fíjense, voy a decir, vamos a crear una unidad no tan profesional. Vamos a decir una paila. Vamos a poner que la paila, no sé cómo le dirán ustedes en su correspondiente país. Una paila aquí en mi país, en El Salvador, es un recipiente con el que nosotros sacamos agua de otro recipiente más grande, ¿verdad? Entonces vamos a decir que una paila, y fíjense ahora, vamos a dar 2 puntos. Paila es una variable, que a esa variable le voy a asignar una determinada unidad. Una paila, vamos a decir que es 1 entre 1000 litros, ¿sí? 1 entre 1000 litros. Pero la paila no es una variable. Fíjense ahora qué sucede en rótulos. Fíjense que el cursor está en paila. El rótulo es variable, pero yo no quiero que sea variable, yo quiero que sea unidad. Fíjense acá, vamos a irnos a unidad. Vean ahora que yo he creado una variable que el MATCAD la va a reconocer como unidad y que eso ya lo puedo utilizar en operaciones posteriores. Fíjense, por ejemplo, si yo le digo 1000 pailas, 1000 pailas, ¿verdad? Es igual a 1 litro, ¿ya? Es igual a 1 litro, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí en este caso, podríamos decir nosotros que podríamos fácilmente crear nuestras propias unidades de trabajo. Imagínense de que estamos haciendo un presupuesto de un proyecto. Yo necesito, por ejemplo, un barril. Vamos a colocar barril. Un barril, vamos a decir, no sé realmente cuánto es la unidad de cuántos litros tiene un barril, pero vamos a decir que un barril tiene, ¿qué? 200 litros. Tiene 200 litros. Barril,
lo vamos a colocar con las unidades de trabajo, perdón, como con el rótulo en vez de variable, lo vamos a crear como unidad de trabajo. Entonces, vamos a decir aquí que vamos a comprar, por ejemplo, 5 barriles. 5 barriles. Me dice que 5 barriles es igual a 1000 litros, es decir, 1 metro cúbico. Muy bien. Vamos a hacer otras operaciones. Por ejemplo, si se fijan, vamos a hacer multiplicaciones. Vamos a hacer aquí multiplicaciones. Multiplicaciones. Vamos a hacer que estamos haciendo una operación. Vamos a decir que estamos operando una tonelada fuerza, tonelada métrica, una tonelada métrica de fuerza multiplicado por 2 metros. En este caso, fíjense que me dice que esto es toneladas por metro, es fuerza por distancia. Fuerza por distancia, en este caso sí la podemos operar porque es una multiplicación. Entonces, como toneladas por metro, me dice que son joules. Si yo no lo quiero como joules porque no es unidad de trabajo, yo puedo reescribir las unidades y le puedo decir que es la tonelada fuerza por metro. Y él automáticamente me hace la conversión. Muy bien, entonces creo que con este video pues quedamos más que claros en la utilización o en la aplicación de lo que son las unidades de trabajo en la herramienta MATCAD. Recuerden, primero, las unidades de trabajo independientemente sean diferentes, es decir, que siempre sean de longitud, pero que sean diferentes entre ellas, o sea, pulgadas, pies, metros, el programa siempre va a elaborar la sumatoria de las unidades y la va a convertir internamente al sistema en el cual él tenga por defecto, que en este caso es un sistema internacional. También debemos de recordar que las unidades deben de ser compatibles, es decir, unidades de longitud con unidades de longitud, unidades de superficie con superficie, volumen con volumen y así sucesivamente. También debemos de identificar los problemas. Todo recuadro rojo quiere decir que es un problema. Entonces, en este caso, cuando son operaciones con unidades, muchas veces los problemas que nos dan es que las unidades no son compatibles. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de saber cómo poder resolver. También, recordemos que MATCAD tiene precargadas una serie de unidades, que son las unidades con las que generalmente todos los ingenieros trabajamos, y que hay ciertas unidades que son muy parecidas entre ellas, muchas de ellas se escriben muy parecidas, pero son completamente diferentes. Eso hay que lograrlo identificar. También debemos de saber de que MATCAD hace muchas veces ciertas conversiones que nosotros como ingenieros pues debemos de lograr identificar cuándo es correcto y cuándo no lo es, ya que somos nosotros quienes sabemos de qué manera estamos trabajando. Por ejemplo, las unidades de momento y las unidades de trabajo son exactamente las mismas, pero el concepto teórico es completamente diferente. También recuerden que nosotros podemos personalizar nuestras unidades de trabajo. Nosotros podríamos resolver, por ejemplo, podríamos crear unidades alternas pues para poder resolver nuestros problemas. También recordemos que las incompatibilidades en las unidades generalmente se van a dar en las sumas o restas, en las multiplicaciones y en las divisiones no se van a dar. Y hablando de divisiones, las vamos a hacer aquí. Por ejemplo, vamos a hacer una división o una fracción. Vamos a hacer aquí una fracción. Imagínense que estamos haciendo una operación de fracciones, o sea, una división. Le vamos a decir que estamos dividiendo, por ejemplo, 3 toneladas fuerza por metro dividida entre 4 metros. Entonces él automáticamente se va a encargar de hacer la simplificación de las unidades con las cuales nosotros estemos trabajando. Entonces, de cierta manera, tenemos una gran ventaja sobre otras herramientas como el Excel o el MATLAB, debido a que todas las unidades que nosotros introduzcamos deben de ser compatibles y estar en la misma sintonía. Es decir, que si estamos trabajando con pulgadas, pues todas las unidades que introducimos a nuestras fórmulas tendrían que ser en pulgadas, cosa que con MATCAD nosotros pues prácticamente ya no tendríamos que preocuparnos con eso. Entonces vamos a dejar este video hasta acá y vamos a seguir en un posterior video con la creación de variables. Muchas gracias.